Pensaba que todo era un camino de rosas, sin contar que las rosas tienen espina. La vida es un riesgo. Tú vas por la calle y te puede caer una maceta en la cabeza. Digamos en la que se avecina así porque es un trabajo que ya está hecho, llevamos muchos años y yo me pongo el traje de coca y la cresta y ya. Llámalo Dios, llámalo... Llámalo X. Te llevas un llavero exclusivo de marisco recio. ¡Maravilla! Bueno, hoy estamos en la butaca con una de las figuras más relevantes del mundo de la interpretación y uno de los actores protagonistas de una de las mejores series de la historia de nuestro país, La que se avecina. ¿Cómo estamos, Nacho? Pues estoy muy contento y muy feliz y además qué bien, porque me gusta colaborar mucho con gente joven que está empezando, con lo cual hoy ya hemos hecho el día. Ya me siento muy feliz de ayudaros y de que esto os sirva, os pueda servir. Y nosotros de tenerte aquí, Nacho. Maravilla. Antes de nada, quería dar las gracias al restaurante Ana la Santa de Madrid por dejarnos este pedazo de espacio para grabar con esta figura. O sea, muchas gracias. Sabes que este restaurante en concreto yo le tengo mucho cariño porque yo creé mi empresa aquí, todas las reuniones de trabajo las hago aquí y siempre que vengo aquí, aparte de que se come muy bien, todos los proyectos me han salido, o sea que es que da buen rollo, da buena suerte, da buena suerte. Pues o sea habrá que comer aquí, ¿no? Ahora que no. comer. Bueno, pues vamos a empezar. Como ya sabemos, te dedicas al mundo de la interpretación. ¿En qué momento de tu vida dijiste, buah, yo quiero ser esto, de mayor? De niño, yo desde niño ya quería ser actor. No es verdad. Yo de niño quería ser cantante, luego presentador y luego actor. O sea que siempre quería que mi carrera se enfocase al mundo del espectáculo siempre. Nunca quise ser ingeniero ni otra cosa que no fuera pertenecer al mundo del espectáculo. Y a los 13 años le planteé en mi casa mi deseo de ser actor y al principio, pues bueno, choca un poco, pero siempre he tenido el apoyo familiar. Estuve en Vitoria estudiando el bachillerato y arte dramático allí cuando era chaval, tendría que yo, pues eso, durante el periodo del bachillerato, y luego ya me vine a Madrid y aquí estoy. ¿Y en ningún momento has tenido idea de cambiar por otra cosa antes de meterte en esa carrera? ¿O no tuviste ningún tipo de duda? No tuve nunca duda, lo que sí que es verdad que una vez que la empiezas es muy difícil, muy complicada, requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y tardas en comprenderla, porque yo tenía muy idealizada esta profesión, pensaba que todo era un camino de rosas, sin contar que las rosas tienen espinas. Y las espinas a veces duelen mucho. Yo los comienzos los recuerdo como algo muy complicado, muy difícil, porque sí que es verdad que los que no tenemos contacto directo con la profesión, los que venimos de provincias, los que no damos palmaditas en la espalda ni hacemos la pelota, lo tenemos especialmente difícil. Entonces, bueno, hay que luchar mucho más que otros que lo hacen. Un poco como periodismo. Bueno, un poco como todo. Supongo, Claro, sí, porque la meritocracia a veces en este país no funciona muy bien, ¿no? Y entonces hay que echar mano de otros mecanismos. Pero bueno, yo tengo la conciencia muy tranquila y así pienso seguir. Si no lo hice de joven, ahora no lo voy a hacer. Yo tengo la suerte además de... Es que me pasa una cosa muy curiosa con la gente joven. Yo siempre he tenido una carrera muy sólida en televisión y en el teatro, pero me faltaba hacer cine, ¿no? Y empezaron a apostar por mí gente joven. Y a los 45 creo que hice mi primer proyecto en cine. Bueno, fue antes, en el 2001, pero bueno, desde los 45 hasta ahora he encadenado proyectos muy interesantes, tanto en cortometrajes como en largometrajes, y es gracias a gente joven que confía en mí, con lo cual yo estoy muy feliz. Hasta entrar de lleno en el mundo de la actuación, tuviste varios trabajos antes. Sí, muchos, sí. ¿Qué sacas positivo de esas experiencias, de cada trabajo? Pues mira, primero yo creo que alguien que se esfuerza tiene una recompensa. Yo soy hijo de padres de familia de clase media, con lo cual yo tenía que trabajar, no podía costear, no podía permitir que mis padres costeasen toda mi carrera. Entonces Madrid es una ciudad muy cara y tienes que trabajar. Y entonces pues me puse a trabajar inmediatamente desde que vine. Ya lo había hecho antes, en mi ciudad. Yo soy riojano. Lo había hecho antes porque creo que hay que ayudar en casa. Y he sacado de casi todos los trabajos, de casi todos, no de todos, cosas muy positivas. Y de otros no tanto, porque hay veces que no te llevas bien con la gente con la que trabajas o que no es el trabajo de tu vida. Pero fíjate qué curioso, yo
uno de los trabajos que mayor cariño recuerdo fue, yo estuve trabajando como desmontador de decorados de televisión. Sí, porque esos son obreros de la construcción. Sí. Entonces tienes que, imaginaos que esto fuera un decorado y tienes que empezar a quitar desde lo más pequeño a lo más grande. Tienes que empezar por quitar los apliques de los enchufes. Bueno, primero recoger todos los muebles, después quitar todo lo de la pared, las luces y después desmontar las paredes. Fue un verano de mi vida, no recuerdo qué año fue, más de 20 años o por ahí, y lo recuerdo con un cariño inmenso porque siempre recuerdo a este jefe que se llama Rafa y me trataron especialmente bien. Ese trabajo, que fue muy duro físicamente, lo recuerdo con muchísimo cariño. ¿Hay algo de estas experiencias que hayas podido aplicar luego a la actuación? ¿Algún... No sé si tanto a la actuación como a tu vida profesional? A mi vida digamos. profesional y personal, en el sentido ese, ¿no? De que a mí en este trabajo, por ejemplo, me lo pusieron muy fácil. A mí me gusta poner la vida fácil a los demás. Es decir, que si tú me llamas para hacer un proyecto como este y yo puedo hacerlo y puedo ayudar, pues a mí me gusta hacerlo, porque a mí también me gusta que me ayuden. Precisamente esta mañana sacaba un reel de lo difícil que es esta profesión, porque siempre te escuchas no es todo el rato, continuamente escuchando no es. Presentas un proyecto en algún sitio, no, esto no se puede hacer, joder, yo estoy harto de oír no es, de escuchar no es. Y bueno, quizás si todos pudiéramos decir muchos síes, la vida se nos haría mucho más fácil. Bueno, claro, estaría todo hechísimo. Claro. Pero igual... Y no es tan complicado, Esos además. fracasos te conducen luego al éxito, Claro, probablemente. es un poco el sentido de si todo fuera tan fácil, igual la gente no se esforzaría tanto. Sí, lo que pasa es que escuchar un no por un no me parece... Si yo puedo hacer esto, ¿por qué no lo voy a hacer, no? Dices no sin ninguna razón. Exacto, no hay razones para un no. ¿Por qué es difícil hacer un montaje teatral que, no sé, yo siempre que he presentado montajes teatrales, me acuerdo que el primer montaje teatral que presenté, Bent, en el año 2004, todo el mundo me decía que eso no se pudo hacer. Pues no solo no se pudo hacer, sino que fue un éxito de público y de crítica. Entonces, bueno, ¿dónde está esa persona que me dijo no? Quiero decir, Sí. porque muchas veces es mejor llamar y decir, oye, pues estaba yo equivocado. Y la gente tampoco hace eso, ¿no? No te llaman para decir, oye, qué equivocado estaba. No, ahí se queda, ¿no? Yo creo Pero que bueno, mucha gente dice no, a veces por miedo al posible fracaso. por vaguería Después, también, porque hay gente que se esfuerza muy poco y por tipo esto no se puede hacer, me da pereza, no entra en los cánones de algo comercial, de que pueda ser igual comercial, ¿no? Que no sé, no lo sé. Pero La gente te dice para no mí, por decir. Las ideas nuevas, por ejemplo, si como has dicho vas a una productora, por ejemplo, a darle una idea de algo, o sea, que no se ha hecho antes. O sea, tienes ahí el miedo, si no se ha hecho antes, Claro. de que eso no salga Es adelante. un riesgo. Sí. Entonces, Bueno, pero es que yo- todo es un riesgo, la vida Claro. es un riesgo. Tú Ahí vas está. por la calle y te puede caer una maceta en la cabeza. Claro, pero que hasta ir por la calle es un riesgo. Yo con lo entiendo cual- que si depende únicamente y 100% de ti, ese riesgo lo puedes correr, pero yo que sé, una productora supongo que tiene otros... Sí, total, por eso monté yo mi propia productora, para no depender de otras. Ahí está. Y has contado antes que tus inicios fueron muy difíciles. Sí, fueron muy que tuvieron complicados. complicaciones. ¿Cómo fueron esos inicios? Bueno, primero creo que fue responsabilidad única y exclusivamente mía, porque es verdad que yo tenía muy idealizada la profesión en el sentido de que todo me parecía muy fácil. Yo era muy cinéfilo, había visto mucho teatro en televisión, y había visto muchísimo cine, porque gracias en parte también a mi madre, que era una persona que había visto mucho cine, yo empecé a ver cine desde muy joven y películas incluso Por para, ella. para adultos, ¿no? Que no la veía un chaval de 8 o 9 años, yo veía películas para adultos. Entonces, yo tenía muy idealizada la profesión en el sentido de que yo pensaba que iba a llegar a Madrid y que me iba a comer Madrid y el mundo, y casi fue al revés, porque es verdad que yo no sabía mucho de este oficio, prácticamente nada. Tuve que encontrar a mi primera profesora de interpretación, Matilde Fluixá, para entender muy bien la profesión, para que me llevase por el método de la interpretación, que yo desconocía completamente. Yo me basé básicamente en el método de Stanislavski, es un método de interpretación, bueno, que han estudiado todos los grandes actores de Hollywood, ¿no? De este profesor ruso, pero más allá del método interpretativo como tal, desconocía cómo se mueve, desconocía los hilos que manejan la profesión, ¿no? Y eso me costó mucho entenderlo, precisamente por esto que estamos hablando de las meritocracias y todo eso. Entonces me desencanté enseguida. A los 2 años de empezar a estudiar en esta escuela con Matilde Fluixá, previamente a un desengaño que había tenido en la RESAD, que es la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid, donde no me cogieron, pues ese fue mi primer ostión, mi primer ostión de realidad, ¿no? Un buen baño de realidad. Pues
me fui desencantando. Y entonces fui empezando a hacer otras cosas y... Lo que pasa es que siempre la vocación la tienes dentro, a pesar de los desengaños. Y cuando yo tenía 28 años, que ya era tarde para recomenzar, tarde en el sentido de que lo que marcan los cánones de la sociedad, porque yo creo que nunca es tarde para empezar cualquier cosa, aunque tengas 80 años o 90. Bueno, me replanteé el por qué había venido yo a esta ciudad, ¿no? Por qué me había ido de mi familia y de mis amigos para venir, por qué me había venido aquí, y me había venido a empezar una carrera que a mí me encantaba y me gustaba. Ahí conocí, por recomendación de un señor que trabajaba en una agencia de actores, conocí a Gina Piccirilli, mi maestra, mi segunda maestra, mi gran maestra, a la que le debo casi todo en esta profesión, con la que aprendí muchísimo personal y profesionalmente. Ahí estuve 3 años estudiando interpretación, conocí a unos compañeros y compañeras estupendos, de los que 20 y tantos años después todavía tenemos un grupo de WhatsApp muy activo, y ahí es cuando empecé a hacer pequeños papeles en televisión. Ahí formamos grupos de teatro, y ahí cada fin de semana teníamos muestras de obras contemporáneas o clásicas en la escuela, y ahí de verdad entendí la profesión ahí, entendí mi oficio ahí con Gina Piccirilli y estos compañeros. Y luego ya vino esta obra de teatro, Bent, que dirigió Gina Piccirilli, y a partir de ahí, gracias a esa obra de teatro, estaba Elena Arnau un día Elena Arnau es la directora de casting de Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Me vio en esa obra de teatro que supuso un éxito muy grande personal y profesional mío, y vino Aquí no hay quien viva. O sea, lo resumo porque la verdad que todo es todo muy, muy grande. Sí. Pero bueno, a partir de ahí... O sea, fue como el salto, ¿no? Sí, el salto y tengo la suerte que desde 2004, que empecé con esta obra de teatro, ahora, pues llevo 19 años viviendo única y exclusivamente de mi oficio. Y muy bien, ¿no? Creo que no me puedo quejar, me siento un absoluto privilegiado. Claro, cuando vives de algo que te gusta, lo haces mucho mejor que... Hombre, yo me imagino ahora levantándome para ir a trabajar en algo que no me gusta y me haría muy infeliz, porque ahí tienes que pasarte 8 o 10 horas de tu vida, de tu día diariamente, ¿no? ¿Lo disfrutas ahora más que antes? ¿O mucho más. Mucho más, ¿no? Mucho más. Por la experiencia, puede ser. ¿Estás más cómodo? No sé si llamarlo cómodo, porque cómodo en el trabajo yo no estoy, o sea, digamos en La que se avecina sí, porque es un trabajo que ya está hecho, llevamos muchos años, y yo me pongo el traje de coque y la cresta y ya, o sea, no tengo que hacer absolutamente, es automático. La transformación es increíble, luego sí, hablaremos de eso, pero bueno. Sí, el bigote es postizo, lógicamente, sí, claro. Pero cuando me encomiendan un trabajo nuevo, una obra de teatro nueva, un proyecto cinematográfico nuevo, tengo miedo, no sé cómo enfrentarme a ese personaje. Primero me tengo que ver en él, ¿no? Y ahí pues vienen las típicas inseguridades. O sea, que cómodo no, pero sí que es verdad que me gusta el riesgo de asumir cosas nuevas. No me gusta que los personajes que interpreto se parezcan entre sí. Ahora he terminado de interpretar una obra de teatro, El caparazón de las tortugas, que hemos estado un mes en Madrid, y ahí, era un personaje tan diferente, tan opaco, hay que sacar lados sórdidos y, bueno, implica un riesgo. No sé si decir cómodo, pero sí que lo disfruto mucho más, no sé por qué, quizá la madurez, quizá el paso del tiempo que me ha hecho también ver la profesión como es, no idealizarla, sino ver la profesión como es, y de verdad que hay compañeros y compañeras estupendos, y conocer gente nueva, y eso me estimula mucho. Y ahora que mencionas lo de el riesgo y enfrentarte a nuevos retos, hubo un día que te llegó una oferta de una serie que ya estaba grabando, como es Aquí no hay quien viva, en la que había actores de un calibre de este nivel en España. ¿Cómo reaccionas tú cuando te mandan esa oferta? Mira, yo te voy a contar una cosa, que yo no veía Aquí no hay quien viva cuando empezó. Y me decía una amiga que trabaja mucho de cine, Cristina Rodríguez, es una vestuarista estupenda, una figurinista estupenda. Y me decía, Nacho, tío, hay una serie en televisión que tú estarías ahí fenomenal. Yo entonces tenía mi negocio, uno de los varios negocios que tuve y tal, y me había apartado un poco de la interpretación, ¿no? Creo que esta serie empezó en 2003, sí, Aquí no hay quien viva empezó en 2003, y yo hasta 2005 no estrené Bent, esta obra de teatro. Entonces, cuando empecé a ver esta serie, bueno, como toda España y como parte del mundo, me enganché. Y el día que me llamó Elena Arnau para hacer esto, me llamó el representante que tenía entonces, me quedé un poco paralizado, porque para mí implicaba mucha responsabilidad, y yo me pregunté muchas veces, joder, ¿y si lo hago mal?
si hago mal este personaje, ¿cómo? Y estuve a punto de decir que no. Pero porque me imponía trabajar en una serie de tanto éxito. No nos olvidemos que las audiencias de Aquí no hay quien viva no las había hecho nunca nadie. Incluso cuando coincidía Aquí no hay quien viva con un partido de fútbol, ganaba siempre Aquí no hay quien viva. Creo que es una serie que la ha visto todo el mundo y la sigue viendo todo el mundo después de 20 años, ¿no? Pero, bueno, llegué, creo que fueron estas cosas de que los astros o no sé quién se alinean para que todo fluya, y bueno, y ahí me quedé durante 13 capítulos más, o sea que fue... Nunca lo olvidaré eso. Llámalo Dios, llámalo X. Porque además, nunca, y siempre hago hincapié en lo bien tratado que me sentí. Todos mis compañeros, todos, sin excepción, me trataron como si yo formase parte del equipo desde el primer día, ¿no? Y eso nunca lo olvidaré. Te hicieron todo más fácil y te ayudaban y todo. ¿Te pareció difícil? Me lo hicieron muy fácil, muy fácil. El personaje de José María. Sí. ¿Te resultó difícil en algún momento pillar cómo llevarlo? Me resultó difícil porque estaba tan completamente alejado de mí, ese tipo de personaje está completamente alejado de mí, es un riesgo, ¿no? Lo que ocurre que yo cuando llegué me puse un cigarrito aquí en la oreja y me dieron como una cazadora de cuero y me ensuciaron los dientes y las manos, y yo recuerdo que antes de empezar la toma yo me estaba tomando un café en el bar que había en el plato y pasó la directora, que yo no la conocía, y entonces la directora cuando entró dice, oye, hay un tipo muy raro ahí en el bar, y dice, no, es que es el actor que ha venido a interpretar a este personaje, y eso me lo recuerda mucho a Laura Caballero, sí, a la que admiro mucho y respeto. Entonces, y que me dio la oportunidad de seguir, claro, ella y su hermano y Alberto, claro. Claro, a eso vamos, porque termina Aquí no hay quien viva y posteriormente te llaman para La que se avecina. Sí, y me llaman para La que se avecina, con lo cual los hermanos Caballero en mi carrera tienen un peso muy importante, y La que se avecina y Aquí no hay quien viva tienen un peso muy importante porque son series muy grandes, muy enormísimas, no sé si está bien dicha esta palabra, pero bueno, pero que todo lo que puedas hacer alrededor, aunque he trabajado mucho, todo lo que puedas hacer, pues ensombrece un poco, ¿no? Entonces, porque mucha gente me dice, tengo muchas ganas de verte en otro registro, y digo, pues es que yo los he hecho, lo que pasa que, claro, son series tan enormes y tan grandes, claro, pues que es imposible luchar contra ellas. Además, yo estoy feliz ahí, yo me siento muy feliz con Coque, y Coque me ha dado, y La que se avecina me han dado la oportunidad de hacer otros muchísimos trabajos. ¿Y crees que fue determinante tu paso por Aquí no hay quien viva para...? Totalmente. Sí. ¿Crees que podrías haber llegado a este punto de no ser No, a este punto no, igual a otro, pero tuve la suerte de interpretar esa obra de teatro, que esa obra de teatro Bent la vio muchísima gente de la profesión, y que pues eso es lo que pasa en este oficio, ¿no? Que de repente hay una persona que se fija en ti, en este caso fue Elena Arnau, y me propuso Aquí no hay quien viva. Que quizá no hubiera sido Aquí no hay quien viva y pudiera haber sido otra serie, bueno, quizá nunca lo sabremos, pero sin Aquí no hay quien viva está claro que yo no estaría aquí en este momento. Yo creo que eso, fíjate, pasa en todos los ámbitos, incluso nosotros que somos muy de fútbol, tienes que estar en el momento idóneo, con el entrenador idóneo que te da, y es así. Sí, es así, básicamente. Hay un ojeador que... Exactamente. Exacto. Bueno, nos hablaba hace unas semanas Vaquero, JJ Vaquero, pues lo mismo, que estaba en un show de magia o algo así, era un evento benéfico. Un evento benéfico que hicieron. Y estaban pues los que hacían de las hormigas en el hormiguero, Juan y Damián. Entonces tiene que haber una casualidad ahí para que justo estén en ese momento en el que tú estás haciendo algo, para que se fijen en ti y llegues justo pues... Exactamente, tienes que estar haciendo algo, tú lo has dicho, porque si te quedas en tu casa, porque es verdad que hay muchas personas que piensan que quedándose en casa tumbados viendo la tele les va a ocurrir algo, y es probable que no les ocurra nada. Si no lo trabajas, nosotros que tenemos que empezar de cero, repito, porque si eres hijo de alguien importante o tienes la suerte de tener amigos hasta debajo de las piedras, pues bueno, a lo mejor lo tienes más fácil incluso quedándote en tu casa, pero creo que eso le ocurre a un porcentaje muy pequeño de personas, y los que somos así, pues tenemos que luchar mucho y trabajar, y yo he tenido la suerte, insisto, en que todas las personas que me han llamado para trabajar con ellas ha sido porque yo he hecho un trabajo previo antes, o me han visto trabajar en algún sitio, o bien en el teatro, o bien en las series, o bien en algún corto, o bien entonces eso me halaga, porque creo que estoy en el camino correcto. Claro, y porque
te eligen por tu trabajo, no claro, por ser hijo de, amigo de... Exacto. Eso es doble gratificación. Claro, es muy gratificante. Es una muestra de que estás haciendo bien tu trabajo. Exacto, y que incluso yo ¿Sabes qué pasa? Al hilo de la pregunta que me hacías antes, que lo disfrutas más, yo pienso que me queda mucho por hacer. Y lo estoy disfrutando porque creo que estoy empezando ahora. Llevo muchísimos años en la profesión, pero creo que estoy empezando ahora, sobre todo en el cine, por ejemplo, que llevo pues trabajando desde hace pocos años. Digo, joder, me tienen que venir cosas importantes y de hecho es que no puedo decirlo, si no os contaría una cosa. Pero no lo puedo decir. Dentro de un mes os escribo, oye, que haya salido esto. E incluso generar proyectos, ¿no? Con otras productoras y coproducir y unirse. Creo que si lo que habéis hecho vosotros, si os unís, es bastante menos complicado. No digo que sea fácil, pero es menos complicado porque tenéis un mismo objetivo común y llamáis quizá a puertas diferentes por los diferentes contactos que tengáis. O sea que hay que unirse. Exacto. Bueno, ya habéis oído, chicos, que Nacho Guerrero os dará la próxima exclusiva de su película nueva. O sea que estad atentos, ¿eh? Bueno, y te queríamos preguntar también ¿qué expectativas tenías nada más llegar a Aquí no hay quien viva de este proyecto? Y luego también un poco la continuación de la que se avecina, porque al final, ¿crees que se podía mantener ese nivel de éxito? Porque claro, es muy difícil mantenerlo, ¿no? Es muy difícil mantenerlo porque hablamos de que han pasado muchísimos años y ahora hay tantas plataformas que antes no existían, ahora hay tantas formas de ver. YouTube no existía, por ejemplo, ¿no? O si existía, bueno, no. Estaba empezando y no era... Con Aquí no hay quien viva, no, pero no, la que se avecina, yo creo que ya... Lo que pasa es que ahora YouTube forma parte de nuestras vidas. Yo veo muchos documentales, veo mucho más YouTube que la tele normal, ¿no? Veo muchas series en plataformas. Yo he dejado de consumir televisión porque veo los proyectos audiovisuales en otros lugares. Claro, además es lo fácil. Lo puedes ver cuando quieras y no tienes que esperar a que sea en una hora. Claro. Entonces, claro, repetir ese éxito en cuanto a visualizaciones se refiere, yo creo que es complicado porque en ese momento de Aquí no hay quien viva creo que todavía existía una cierta... ver televisión en familia, ¿no? Sí. Ahora eso se ha perdido y cada uno ve cuando puede su serie favorita, aunque tú la comentes después y te la recomienden, porque eso es así y siempre seguirá. Pero creo que la forma de ver series ha cambiado. Antes era más familiar y ahora, pues bueno, cada uno lo ve cuando puede. Sí, porque yo antes la que se avecina la veía con mis padres y mi hermana en el sofá. Y ahora cada uno la ve. Estoy en mi cama con la tele, me la pongo cuando quiero y eso. Claro, exacto. Se ha perdido un poco la esencia de eso, pero... Sí, pero el éxito, en cuanto al éxito, yo creo que la que se avecina... creo que tiene el récord de ser la serie más repuesta de la historia de la televisión. Sin duda. Y además, volviendo a Aquí no hay quien viva, que es una serie que ya no se hace ni se emiten en una cadena generalista desde el 2006, ha enganchado a mucha gente joven que no había nacido en el momento de rodarla, ¿no? Eso ha pasado también con Friends, por ejemplo. Friends la ve muchísima gente y es una serie que se estrenó cuando yo era joven, cuando yo tenía vuestra edad, más o menos, ¿no? Y que incluso te identificas mucho con ella porque a nosotros nos pasaban, cuando compartías piso, nos pasaban cosas que les pasaban a ellos. Entonces para nosotros es una serie, para mi generación hablo, es una serie de un referente, porque nos identificamos mucho con lo que pasaba a aquellos jóvenes que ahora no son jóvenes, ¿no? Entonces, ¿crees que las plataformas de streaming están ganándole la partida a la televisión convencional? Sí, claro, totalmente. ¿Cuál crees de hecho, que hoy salía una noticia en El País, creo que era hoy o ayer, que los jóvenes ya no ven televisión. Ven otro YouTube o yo qué sé, o plataforma, sí, exacto, ¿no? Claro, al final con el paso del tiempo terminará desapareciendo. Lo que es o la termina convencional, termina desapareciendo o se va reciclando, porque sí. Esto creo que se irá también reciclando Pero ¿cómo crees que se podría, o sea, qué crees que podría pasar para que la televisión renaciera o se reciclara? Yo creo que los contenidos algunos son bastante superficiales y creo, yo te digo que me he educado en una televisión que era muy buena y eso se ve en la distancia, ¿no? Comparando un poco la época dorada de la tele y incluso debates había un programa que yo era muy niño y no entendía nada,
La Clave se llamaba, lo presentaba José Luis Balbín. Era un programa donde se debatían verdaderos intelectuales. Y era un programa de literatura, de ciencia. Creo que eso debería volver, porque creo que es una ventana tan enorme para acercar la cultura a la gente en sus casas, que me parece que debería volver un poco. Eso es verdad que el entretenimiento está muy bien, pero creo que, joder, la televisión tiene también un poder educativo y creo que deberíamos aprovecharlo. Es como que cada vez interesa menos que la gente aprenda. No sé en qué sentido o con qué objetivo. Bueno, pero como también es verdad que afortunadamente tenemos otras formas de claro, pero ya ver, pues ya es más difícil, ya tienes que buscarte tú un poco la vida. Yo creo que de verdad reciclar va a haber que hacerlo, claro, porque si no desaparecerá. Sí. Claro. Y ahora la que se avecina, tema tus compañeros, ¿con quién es el que más feeling tienes, tanto a la hora de grabar o después para quedar o algo? ¿Quién dirías que es con el que mejor relación tienes? Realmente, mira, en la que se avecina hay personas, hay actores o actrices con los que coincides muy poco. Por ejemplo, yo con Macarena Gómez tengo muy pocas secuencias. Creo que solos los dos no hemos estado nunca en una secuencia, ¿no? Entonces coincido menos. Sin embargo, he trabajado 3 veces fuera con ella. Y a la hora de trabajar con ella es una maravilla. Con Jordi Sánchez he tenido secuencias a patadas, con José Luis Gil, entonces claro, yo me siento muy a gusto con ellos. Con Pablo Chapela es tampoco puedes, incluso mira, con Mamen García, que es una de las actrices que ha entrado la temporada pasada, que interpreta a una marquesa, un personaje extraordinario, pues me gusta. No sé, lo que pasa es que claro, si estás acostumbrado a trabajar más con unos actores que otros, pues lógicamente pues hay más feeling a la hora de trabajar, pero eso no significa que te lleves mal ni nada de eso. Lo que pasa es que hay con muchos que coincides. Ya te digo, con Macarena igual he coincidido más fuera que en secuencias, a no ser que sea una junta, que pues es muy difícil que coincidamos ella y yo en alguna secuencia. Bueno, como has hablado ya, aparte de la televisión también actúas en teatro y sí, haces teatro. Sí, de hecho es creo que es mi tu especialidad. No mi especialidad, sino el género favorito. Me gusta mucho el teatro. Entonces, ¿prefieres el teatro que la televisión? ¿Que actuar en televisión? Sí. ¿Cuáles son? Porque pues hay una diferencia. Bueno, también es verdad que la televisión, joder, estar en televisión te da una popularidad inmensa y los productores de teatro también piensan que si yo soy popular, pues vendrá más gente a vernos, ¿no? Pero el teatro como género me encanta porque tienes un contacto directo con el público. Y te pongo un ejemplo, en esta última obra de teatro, que he estado un mes en el Teatro Fernán Gómez, sobre el caparazón de las tortugas. No quiero dejar de mencionar al autor Ignasi Vidal y a Raquel Pérez, mi compañera, y a la directora Susana Hornos. El público, o sea, era una sala muy pequeña, el Fernán Gómez, en la sala pequeña, y el público, si el escenario estaba aquí, el público estaba a 1,5 metros, la primera fila. Entonces, esta cercanía con el público a mí me hace vibrar. Es muy interesante ver cómo y escuchar el silencio, por ejemplo, ¿no? En momentos es una obra bastante dramática, ¿no? Es un drama, ¿no? Y ver que el público está en silencio viendo lo que le está pasando a estas personas, ¿no? En el escenario, joder, a mí me parece que es mágico eso. ¿Y no te da tensión? Porque con la televisión al final tienes cámaras, se sale mal una toma, se graba y se repite y no pasa nada. En el teatro, que es en directo, sí, no, claro. Ahí está la cosa de... Sí, y además es que como lo tengo tan reciente, a mí me gusta mucho el teatro y con mi compañera, a mí me gusta concentrarme mucho, me gusta estar 1:30 antes, preparar todas mis cosas, concentrarme en el personaje, ¿no? En lo que va a pasar en la función, y con mi compañera, con Raquel, justo esos 5 minutos antes de salir, cuando tú ya oyes el público entrar, nosotros hacíamos así y veíamos al público entrar, en ese momento dices, pero bueno, ¿qué necesidad tenemos de pasarlo así de mal? Y luego cuando sales, pues bueno, fluye. Todo fluye. Claro, sí. Es un secreto. También forma parte de la profesión. Yo me imagino también la tensión que debe sentir un deportista, ¿no? Un futbolista, claro, sí, con los miles y miles y miles de personas que caben en un estadio, ¿no? O cuando ahora ha venido el cantante, ¿cómo se llama este cantante que ha venido a Barcelona? Bruce Springsteen. Sí. Ha venido a Barcelona y imagínate llenar, o sea, lo que debe sentir, o los Rolling o Rosalía cuando va a un estadio lleno de gente, lo que debe sentir en su cuerpo, sí, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, prepararte para la obra, que lo haces tú solo, ahí sin público, o como has hablado de los deportistas, entrenamientos, que hacerlo con público, claro.
Claro, en televisión, claro, tienes que cumplir unos tiempos, evidentemente, pero el formato es diferente, es decir, y la forma de hacer. Un capítulo de La que se avecina no se rueda en orden cronológico, sino que a lo mejor empiezas por el final. Entonces, un actor tiene que saber de dónde viene antes para La que se avecina se rueda y casi todas las películas con bastante desorden en ese sentido, ¿no? Y incluso a lo mejor estás rodando 2 capítulos a la vez o 3, ¿no? Claro. Y entonces, pues sí, a lo mejor haces por ejemplo, si se rueda una junta, pues bueno, ya que estamos todos, pues hacemos 2 juntas o 3, ¿no? Y al igual son de diferentes capítulos. Entonces, bueno, pues esos son los secretos de la tele, del cine, ¿no? Depende un poco de la disponibilidad también de los actores, me imagino. Sí, por decorado y por ahorrar tiempos y por todo, pues se rueda así. Y entonces, bueno, el teatro te permite pues empezar la historia y terminarla, y en la televisión y el cine, pues ruedas en desorden. En ¿Os completo costó adaptarte desorden. al escenario de Contubernio? Porque tantos años grabando ahí en La que se avecina, Sí, el mismo sí, escenario ahí, llegas ahí. Pues mira, a mí no me costó, ¿no? Y además ahora está súper chulo porque la fachada está dentro del plató, que está con una valla y tal, pero la fachada y la calle están en la calle, vamos, no están dentro del plató, entonces se rueda con luz natural y eso me parece muy interesante. Lo peor de todo para mí es que me gusta muy poco trabajar de noche, en las madrugadas, entonces cuando es de noche la fachada, pues tienes que estar de noche, pero bueno, pues es así, ya está. Y bueno, me imagino que la mística de Mirador de Montepinar era algo único en la serie, ¿no? ¿Cómo crees que ha cambiado eso viéndolo tú, ¿no? Viéndolo desde de Mirador fuera? aquí, dices, de las diferencias. Sí. Después de estar tantos años allí, no sé si yo quizá no sea tan sentimental y que creo que los cambios son para mejor. Creo que se cumplió un ciclo y de verdad que cuando estaban quitando el plató y todo, pues te da mucha pena porque eran muchísimos años ahí, muchas temporadas, ese portal que había entrado a tantos hogares, esas casas, ¿no? Esa caravana de Coque, ¿no? Nosotros nos dio pena también. Sí, y luego también Alberto Caballero subió un reel desmontando y no quedó nada, claro, ya no queda nada, pero también es verdad que dices, bueno, todo lo que seas va a ser para mejor. Y creo que cuando ya vimos estos decorados que son enormes y es todo muy grande y otro edificio, pues también te motiva mucho, ¿no? Y se introdujeron compañeros nuevos también. Y quiero nombrar especialmente a Laura Gómez La Cueva, porque hizo un trabajo estupendo y que falleció y que esta temporada no puede estar. Y bueno, han sido también estas pequeñas cosas, ¿no? de estos cambios, y sobre todo si hay un fallecimiento, un actor que se pone enfermo, pues eso es más grave mucho más grave que si desaparece un decorado. Claramente, sí. Y has mencionado ya sobre El Caparazón de las Tortugas, tu última obra. ¿De dónde nace la idea para hacer esa actuación? Bueno, esto no es producción de Rocambolescas, que es nuestra productora. Yo tengo una productora que se llama Rocambolescas y estoy asociado con de verdad un coco en el sentido de que es una persona muy inteligente, Fabián Ojeda. Llevamos desde el 2007 y esta en concreto no es producción nuestra. A mí me pasó el guión, el texto Raquel Pérez, que es la actriz con la que interpretó la obra, y yo había conocido previamente al autor, a Ignasi Vidal, y me gustó mucho por el hecho de que me permitía interpretar un personaje totalmente diferente a lo que había hecho anteriormente en teatro, Juguetes Rotos, y muy diferente a Coque también, completamente diferente. Entonces, bueno, es la historia de un matrimonio, un ex matrimonio que se reúne en una noche de Jueves Santo para hablar de los problemas que tienen con la hija en común, ¿no? Este matrimonio ha sido muy explosivo en carácter, ¿no? Siempre disfrazando sus problemas con el alcohol, y hay una cosa que ocurre en la obra, varias cosas, pero una en concreto que es lo que desencadena esta tragedia, que me parecía muy interesante contar y me parecía muy interesante de interpretar. Entonces, bueno, lo elegí por eso, porque me veía en el personaje y me parecía muy, muy interesante. ¿Alguna vez has dicho que no a un papel que te hayan ofrecido? He dicho pocos noes, pero si lo he dicho es porque no me veo. Y además he dicho no es a cosas que eran muy interesantes, o por falta de tiempo, porque sí que es verdad que mira, en un año
tengo que hacer una temporada. Hago la gira de teatro con el estreno en Madrid más la gira. Soy profesor de interpretación también en diferentes escuelas. Ruedo cortometrajes. Entonces hay un momento que mi cabeza no da para memorizar más. Digo, hostia, es que no doy más de sí. Sí que es verdad que a veces hay excepciones. El otro día estrené un corto dirigido por Pepe Siscar, que es un chaval que tiene 21 años, y que cuando me lo ofrecieron, cuando llamó a mi representante, yo le dije, mira, es que es imposible, no tengo... Esto lo rodamos el año pasado. No tengo hueco. Esto solo tenía libres unos fines de semana de agosto que yo había planeado subir a ver a mis papás. Y leí el guión y dije, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Tengo que sacrificar mi vida familiar y tengo que hacerlo. Y bueno, ahí fue una excepción. Y entonces le llamé a él, digo, oye, lo único que solo puedo hacer este fin de semana de agosto. Y dice, sí, lo vamos a mover todo. Y la verdad que fue un acierto, el otro día se estrenó. El cortometraje se llama Cuando yo me muera, de Pepe Siscar. Tengo la suerte de tener unos compañeros de reparto maravilla. Es una maravilla la historia y ha quedado muy, muy interesante. Creo que ese chico va a llegar muy lejos. Pues nos quedaremos con su nombre. Sí, por favor. Ya al margen de tu carrera profesional, ¿eres un amante de los animales? Sí, he tenido un galgo que falleció el año pasado, Bilbo, que vivió con nosotros 10 años y medio. Desde chiquito, desde 2 meses hasta que falleció. ¿Puedes contarnos brevemente qué es Circo sin Animales? Bueno, eso fue una iniciativa, que la verdad que eso se quedó ahí y bueno, como lo pone en Wikipedia, pero yo realmente no hice nada más que prestar mi imagen por abogar un circo, porque los animales no estuvieran presentes en el circo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se quedó y creo que se han conseguido bastantes cosas con esta iniciativa, ¿no? Yo respeto fundamentalmente a los animales y creo que no es necesario que sufran para hacer espectáculo. Por supuesto. Entonces, ya no sé si es algo polémico o no, pero tema tauromaquia, me imagino que ya estarás... Sabes que yo tengo un primo torero. Pues. Y fíjate que nunca me pronuncio porque sí que es verdad y él lo sabe, que yo no me gustan los toros, no me gustan, no puedo empatizar con eso, aunque es verdad que yo he sido taurino. Y yo en mi época joven, cuando pertenecía a la peña de mi pueblo, de mi ciudad de Calahorra, yo iba a ver espectáculos taurinos y luego me arrepentí. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo que hablar de este tema, digo, bueno, es que yo tengo un primo torero y está casado con mi prima, la que adoro. Entonces no puedo sacrificar mi vida familiar, porque les adoro, por hacer unas declaraciones que no me apetece. Sí que es verdad que yo nunca deseo la muerte de nadie. Es decir, yo puedo estar en contra de este espectáculo, pero a mí nunca me vas a oír decir como otras personas, ojalá se muera tal o tal. No, nunca, jamás. Porque creo que me pongo a un nivel muy bajuno y no me corresponde eso. Ya es otro tema. ¿Y tienes alguna manía interesante que nos puedas contar? Tengo muchas. Soy insoportable, soy una persona verdaderamente insoportable. Tanto en personal como en rodaje y en todo, bueno, en profesional. Personal muchas. En mi casa tiene que haber un orden estricto y escrupuloso. Como mi madre también. Entra muy poca gente a casa, en realidad. Y si viene gente, porque tiene que venir gente, amigos o tal, siempre les pido que se descalcen, que no entren con las zapatillas de la calle. Siempre. Y yo lo hago en cualquier casa que entro, también. Me quito inmediatamente los zapatos. Luego soy muy estricto con el orden, con la limpieza. Me gusta que el baño y la cocina estén impecables, que huelan a limpio, a lejía. Soy bastante maniático en ese sentido. Y, por ejemplo, cuando hago teatro, pues me gusta hacer siempre mis rituales, yo qué sé. Pues siempre las mismas cosas. Me gusta repasar cada momento de la función. Me gusta hacer mis ejercicios. Sí. Tengo esas pequeñas manías. O sea que pequeña parte supersticioso, o bastante, también o no. No sé si supersticioso, pero sí que intento cumplir un ritual, porque si no lo cumplo, digo, a ver si hoy no hago esto y va... ¿Sabes? Intento cumplir ciertos rituales. A mí también me pasa inconscientemente, en el sentido de que, imagínate, no te sales un poco de la rutina. Ya, y te sabes si va a pasar algo. Exactamente. No me voy a arriesgar, no vaya a ser. Sí, yo siempre en la cama me meto por el mismo lado y digo por la derecha. ¿En serio? Sí, te lo juro, siempre. Mira, esa manía no la tengo por la yo. izquierda y la cago. O sea, no, yo eso siempre. no, pero bueno, cada uno tenemos nuestras fobias y, bueno, una de ellas es esa sobre todo en casa, tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden y creo que es necesario. Yo si veo un sitio desordenado, mi mente se bloquea, no puede fluir.
Y ahora, tema escenas, tanto o teatro o televisión, ¿cuáles son las que más te cuesta grabar? O sea, que te sea más difícil, como adaptarte a la escena. Bueno, cuando estamos todos, por ejemplo, una junta y tal, son bastante largas, es un poco tedioso porque hay que repetir muchas veces. Quizás sea lo que menos me gusta grabar. Cuando estamos todos, cuando pasa, hay mucha acción, que entra la policía, que vienen los bomberos, que hay que subir, que hay que bajar. Pues eso lleva mucho tiempo, claro, y es más cómodo pues estar una secuencia 3 o 4, yo qué sé. ¿Cuántos planos es en la casa vecina? Porque Vaquero nos dijo que normalmente en la televisión se usaba un único plano, y en la serie esta que grabó el de Ni de Coña usaban 2 planos, y a Jordi Sánchez le pareció como mucho más fácil adaptarse porque no sé cuántos planos usáis. Bueno, planos, depende. Hay varios directores en la que se avecina y se utilizan 2 cámaras, entonces normalmente siempre hay un plano general, que puede ser eso que estáis grabando es un plano general, y luego habría planos cortos o planos de 2, o luego insertos, un plano de una mano, entonces sí que hay varios planos, sí. O sea que en una misma escena puedes tener 2 cámaras. Sí, casi siempre. Pero bueno, que luego se va jugando con los zooms y todo. Y luego, luego que tenemos unas cámaras que son unos fieras, porque ahora la cámara lleva como una especie de prótesis, digamos, que se cuelga y bueno, depende, es que hay tantos, luego el traveling o lo que sea, que eso ya depende de cómo sea la escena, depende de cómo la plantee el director, pues se hace, y el actor lo que tiene que adaptarse pues es eso, a las marcas. Vale. Oye, cuando digas esta frase te tienes que parar aquí, la cámara va a seguir por aquí, tú tienes que continuar, luego te vas a meter en el portal y la cámara te va a seguir, y tienes que seguir esas directrices para que el plano salga correctamente, ¿no? Aparte de seguir con el diálogo y tal, que muchas veces tienes la marca en el suelo y tienes que ir mirando, te ponen colores, yo soy el color azul, venga, pues mi marca está ahí, más o menos adivinas, ¿no? Porque no puedes mirar a la marca, claro. Bueno, entonces ya para ir acabando, lo primero quiero decirte, ¿cuál crees que ha sido para ti la clave de tu éxito? Y lo segundo, ¿qué consejo darías a todos los que están empezando en este mundo de la actuación y quieren llegar a...? Pues la clave del éxito no lo sé, porque yo no sé si el éxito es llegar a donde tú más o menos a cumplir tus objetivos, pues bueno, sí, pero me quedan muchos por cumplir, ¿no? Dentro de la profesión. Entonces, bueno, yo creo que el éxito a lo mejor lo consigues cuando tienes 90 años, estás a punto de irte a mejor vida y decir, oye, pues qué bien que he conseguido esta carrera, que he hecho lo que... Pero de momento a mí creo que me queda bastante por trabajar y por luchar. Y a la gente que empieza, pero en todos los trabajos yo creo que, sobre todo en estos, ¿no? Nuestros de comunicación y de artísticos, de alguna forma, tiene que haber una gran vocación, tiene que haber una gran pasión por el trabajo y tomarlo como forma de vida. Yo ahora mismo no puedo entender otra forma de vida. Como un deportista que tiene que entrenar, que se pasa la vida entrenando, pues un actor igual. Y de hecho, me gusta trabajar porque es mi pasión, y si no eres un apasionado es muy difícil que seas feliz en el trabajo. Te tiene que apasionar, creo, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Por supuesto. Pues bueno, para acabar, tenemos una pregunta de un seguidor. Pues bueno, pregunta del seguidor. El seguidor tiene una pregunta que es ¿cómo hacíais en Aquí no hay quien viva? Porque es verdad que grababais a veces por la mañana y se metía por la tarde. Pues eso no es del todo cierto. Lo que sí que es verdad, me parecía muy extraño. Mira, yo cuando llegué a Aquí no hay quien viva, yo llegué en la 5ª temporada en el primer capítulo, entonces luego ocurría lo siguiente. Yo me pude quedar en Aquí no hay quien viva porque no había guiones terminados. Yo nunca vi un guión entero de Aquí no hay quien viva. Cuando se empezaba a rodar, quizá ellos tenían en la cabeza cómo iba a transcurrir la temporada, pero si hubiera habido guiones escritos del no me acuerdo en qué capítulo entré, pero bueno, fueron 14 capítulos, del 1 al 14, si hubieran terminado todos los capítulos, yo no hubiera tenido cabida, porque yo llegué a hacer un episódico. Entonces, la ventaja que yo tenía es que ellos fueron introduciéndome en todos los capítulos, ¿no? Porque no estaban los guiones escritos. Entonces, yo recuerdo de grabar lunes, martes, miércoles, y el jueves emitía la serie. O sea que creo que el montador estaba toda la noche trabajando y el jueves se emitía la serie. Y toda esa última parte de Aquí no hay quien viva, las anteriores lo desconozco, pero yo lo que viví era eso, que se trabajaba mucho y a lo mejor a las 2 de la mañana pues estabas haciendo una junta, ¿no? La paliza. Como el que se va a tener que pegar el que edite esto, que va a ser Rodri. Un saludo para él. Bueno,
quería dar las gracias una vez más al restaurante Ana la Santa por dejarnos este pedazo de sitio. Y antes de nada, pero qué maravilla es esta. Por este tiempo que nos has concedido todo, te llevas un llavero exclusivo de Marisco Recio. ¡Maravilla! Muchas gracias, de Oye, verdad, muchas por todo. gracias. Qué bonito, qué bonito detalle, me encanta. Marisco Recio. Esto es, vamos, esto va a ser inmortal este logo. Hombre, nada, muchas gracias por Muchas todo. gracias. O sea, ha sido muy bueno. Qué bien, me alegro. Qué bien, qué maravilla.